Cordial saludo, somos estudiantes de la especialización en contratación estatal de la Corporación Universitaria U de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la imposición de multas al contratista durante la ejecución del contrato estatal. Para ello vamos a analizar una sentencia del Consejo de Estado que fue proferida el 5 de febrero de 2024 por la sección tercera subsección A. Bueno, entonces la demanda trata del consorcio de la Sirena 14, donde demanda a la empresa de desarrollo urbano IDU de Bogotá acerca de unos actos administrativos preferidos en la ocasión de la ejecución del contrato de obra 1654 del 29 de octubre del 2014, en los cuales esta entidad o la demandada, pues, declaró el presunto incumplimiento de contrato e impuso la cláusula penal estipulada en el contrato y el recurso de reposición contra este acto que se emitió, ¿cierto? Entonces, las pretensiones de la demanda, lo que pretende el demandante es declarar la inexistencia del incumplimiento de ese contrato, que se ordene la devolución de los recursos que le retuvo el IDU y que se paguen los intereses que se hayan causado hasta el momento de la devolución total de esos recursos. Y adicional a eso, que se informe al SECOV, a la Cámara de Comercio y la Procuraduría General de la Nación, para que se abstenga de publicar todo este tema de las resoluciones, donde ellos quedarían pues en una situación que no es la real. Al contrato inicial se le realizaron varias modificaciones, en total 5, donde hubo diferentes adiciones de tiempo, hasta un total aproximado de 2 años en total. Las actuaciones de la IDUNTES frente a la ejecución del contrato fue citar al contratista a una audiencia donde se le iniciaría todo el proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato que se llevó a cabo en el año 2015. Después de esto, entonces la IDU expide la resolución donde declara el incumplimiento del contrato y activa o hace efectiva la cláusula penal pecuniaria por un valor de más de 2.000 millones de pesos. Y finalmente, el 7 de abril del 2017, las partes suscriben un acta de terminación del contrato y el cumplimiento del objeto contractual de este. Bueno, después, ¿qué busca el consorcio Sirena la 14? Pretende la nulidad de los actos administrativos con el cual le imponen la multa. Ellos buscan esta nulidad de estos actos administrativos por lo siguiente. Consideran ellos que se les desconoció el debido proceso y como tal piden la nulidad de este contrato. Además, también argumentan que los actos administrativos se expidieron de una manera irregular, porque en el caso de los permisos, antes de finalizado el proceso disciplinario, ya ellos habían obtenido los permisos de cauce y silvicultura. También los actos administrativos fueron hechos con falsa motivación, por cuanto la demanda se fundamentó en actos administrativos causados en hechos que no se probaron. La misión de la demanda. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y luego le corre traslado al IDU. El IDU argumenta que los actos administrativos acusados fueron expedidos por el funcionario competente. Además, se logró acreditar los incumplimientos por parte de la empresa contratista. También dice el IDU que los actos administrativos fueron debidamente motivados y fueron respetuosos del debido proceso, y que las cláusulas que se componen en el contrato son de obligatorio cumplimiento para las partes. Como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 12 de octubre del 2018, falla y el fallo no deja satisfecho al consorcio La Sirena 14, ellos apelan la decisión y dicen que el tribunal en ningún momento se pronunció sobre el debido proceso, es decir, sobre la violación del debido proceso. Además,
un informe de interventoría había dicho que la obra tenía un retraso, tenía una ejecución del 70%, y el tribunal tasa una medida o tasa una sanción con un retraso del 83%. Además, dice pues el apelante que la sentencia incurrió en una indebida interpretación del inciso final del artículo 86 de la ley 1474 de 2011. Respecto del objeto de la apelación y el problema jurídico, la sala inicia descartando los cargos sobre los cuales se va a pronunciar y la razón del por qué descarta esos cargos. En primera medida, la sala estudia la procedibilidad sobre el desconocimiento del debido proceso, argumentado por el demandante por el prejuzgamiento y la falta de claridad en las consecuencias del incumplimiento. Y asimismo, que eso conlleva a una falta de claridad sobre las consecuencias de ese proceso administrativo y por ende la falta de motivación de los mismos. El segundo cargo hace alusión al desconocimiento de la buena fe contractual. Lo argumenta en el sentido de que, uno, la parte demandante dice que si bien una vez iniciado el proceso de incumplimiento, las partes suscriben un otro sí al contrato original, digamos. Esa suscripción de ese otro sí, ellos dicen que ineludiblemente tiene que estar plasmado la voluntad de la parte demandada de continuar con ese proceso sancionatorio. Para la sala, ambos cargos nunca fueron van a ser objeto de decisión por parte de esta, en el sentido de que el primero no fue parte de alegación por el demandante, es decir, que se allana ese cargo, entonces no hay lugar a que se pronuncie. En el segundo, la sala advierte que la apelación no puede ser una herramienta o un instrumento para insertar nuevos cargos o nuevos argumentos a la demanda como tal, motivo por el cual dice que no puede proceder a hacer un estudio del mismo. El tercer cargo nos habla del debido proceso, en el sentido de que la parte demandante resulta sancionada por un porcentaje de obra mayor de retraso al que con el cual inicialmente se procedió a aperturar el proceso sancionatorio. Dice que allí hubo una indebida violación, una indebida aplicación de lo que se trata el debido proceso. El cuarto cargo habla sobre la interpretación como tal del artículo 86 de la ley 1474 del 2011, en el sentido de que el acto administrativo fue expedido de manera irregular porque en este caso la parte demandada hace una interpretación discrecional de ese artículo y pues ineludiblemente lo que ha hecho es perjudicar a la parte demandante. En ese sentido, la sala dice que los cargos a los cuales va a ser objeto de análisis va a ser el primero, que es el debido proceso por la disparidad de porcentajes de atraso sobre los cuales se les tasa la multa en el proceso de incumplimiento, y el segundo es sobre si se incurrió o no en la indebida interpretación del inciso final del artículo 86 de la ley 1474 del 2011, ya que este impone, según el demandante, el deber a la entidad demandada de dar por terminado un proceso de administrativo sancionatorio y no de la facultad de terminarlo o dejarlo a medias. Entonces, esos van a ser los dos puntos o ejes centrales sobre los cuales va a analizar la sala la procedibilidad de ambos. Y además de eso, lo que implica que pues estos estén viciados de alguna nulidad si se le otorga la razón al demandante de que los mismos fueron expedidos de manera irregular.
Sobre el presunto desconocimiento del debido proceso por la parte del demandante, señala que el contratista, el proceso sancionatorio fue iniciado desde una motivación no argumentada, desde un porcentaje de obra diferentes presentados por la interventoría y que por ende muestra unas fallas al momento de dar el debido proceso. De igual forma, articula un argumento sobre el hecho antes mencionado, donde sustenta que el interventor no fueron garantistas al momento de no otorgarle la oportunidad de intervenir y participar sobre estos porcentajes. Para el contratista, el demandado vulnera el debido proceso cuando no suscita o no presenta las oportunidades para ellos poder intervenir antes de dar una motivación para el proceso sancionatorio. Para concluir, el contratista o el demandado establece que la vulneración también se presenta porque cronológicamente establece diferentes porcentajes de obra, pero estos son presentados en diferentes momentos. Para la sala, estos argumentos no son valederos. Claro está que descarta uno por uno los que son estipulados por el demandante. Estableciendo que inequívocamente al contratista se le dio las oportunidades para poder establecer su voluntad, pero que éste no lo quiso hacer. Primeramente, fueron oficios, fueron los informes cronológicamente nuevamente diferentes, los que estipularon momentos importantes para motivar el incumplimiento. El contratista articula además argumentos que el artículo 84 de la ley 1464 es el que estipula la vulneración de su debido derecho, pero es el artículo 83 de esta misma ley la que articula y sustenta las funciones de la supervisión y la intervención, por lo cual la sala además establece que para fundar los argumentos que establece el demandante, este no tiene en cuenta que los informes de interventoría, tanto como de obra, ejercieron esa oportunidad. Por ende, no se vulnera el derecho del debido proceso para el demandante. Otro concepto importante que también discute y considera la sala es la diferencia entre la multa y la cláusula penal. En principio, la multa simplemente es una especie de corrección al contratista que está generando un incumplimiento en el contrato, mientras que la cláusula penal se ha identificado como una tasación anticipada de los perjuicios. Entonces, concretamente para lo que nos interesa el análisis de esta sentencia, hay una definición que logra, en estas dos definiciones, la sala logra diferenciar cuándo se aplica cada una de ellas. La multa se aplica para negocios o obligaciones de tracto sucesivo, como lo puede ser el contrato que en este caso suscribió el consorcio, mientras que la cláusula penal aplica para negocios de ejecución instantánea. Entonces, estas dos van a ser relevantes para un análisis y una conclusión que vamos a hacer al final de esta presentación. Por otra parte, siempre va a ser exigir la multa cuando la situación de incumplimiento exista, mientras que la cláusula penal va a proceder ante cualquier incumplimiento. Parece una línea delgada, pero vamos a identificar que en este caso sí hay lugar a encontrar su diferencia y vamos a dar una posición frente a lo que el Consejo de Estado decidió. Bueno, en la resolución del caso en concreto, entonces es de anotar que la sentencia se argumenta que la entidad pública actuó correctamente al imponer la sanción y hacer efectiva la cláusula penal debido a que, 1, el contrato estipula que la imposición de la multa por retardo, incluyendo la posibilidad de declarar la caducidad del contrato, si se retardó y ese retardo fue de 30 días. 2. La cláusula penal se aplicó debido a que a dicho retraso superó un 80% de la ejecución de la obra, como lo estipulaba el contrato. 3.
el consorcio nunca en la demanda desvirtuó el atraso ni pudo demostrar el incumplimiento del informe. Y dicha justificación no se pudo basar para la eliminación de la sanción. Cuarto, la entidad pública cumplió con el debido proceso al proporcionar al consorcio una información clara sobre el incumplimiento y la base de la sanción. Entonces podemos concluir, no nosotros, sino también la sala, sobre la sentencia de que ellos confirman que en la primera instancia las pretensiones del consorcio de La Sirena fueron negadas y considera que la entidad pública, el IDU, actuó conforme a la ley y al contrato de la imposición de la cláusula penal. Podemos entonces también ya basarnos en el método utilizado durante la sentencia, el método de hermenéutica en el cual se basó dicha sentencia, y fue una interpretación literal y gramatical debido a que hizo un apoyo fiel en cuanto a la norma. Podemos entonces ya decir que ese apoyo fiel fue basado más que todo en el artículo 86 de la ley 1474 del 2011, además de que también estuvo apegado al Código Civil, al Código General del Proceso y a la ley 80. Pero literal se basó en el artículo 86, fue como la sala dio y se apegó para dar su sentencia final. Entonces, la conclusión como grupo que nosotros tenemos para aportar frente a esta sentencia es que el objeto de este contrato estaba determinado en 3 etapas. Entonces, se puede concluir, como lo estamos viendo en la pantalla, que era más bien un contrato y una obligación de tracto sucesivo. Entonces, en ese orden de ideas, la cláusula penal no era la indicada para lograr digamos que para lograr el cumplimiento de ese atraso que pretendía el IDU para lograr el cumplimiento del contrato. Más bien tuvo que haber acudido a la multa contractual, por lo que les exponemos, era una obligación de tracto sucesivo, eran 3 etapas y tenía un plazo de 9 meses. Esta no era una obra de ejecución instantánea como la que nos define el Consejo de Estado, que es sobre las cuales puede recaer una cláusula penal. Lo otro es que tampoco se logró demostrar por parte del IDU un daño o una tasación de perjuicios que fuera evidente con este atraso del proceso contractual. Entonces, por eso nosotros consideramos que lo que se debió haber aplicado fue una multa contractual, como lo intentó alegar el contratista en su recurso de apelación y en el proceso sancionatorio que le inició el IDU. Y pues en ese mismo sentido se omitió darle un sentido más bien teleológico a la hermenéutica del artículo 86, el cual regula el tema de este procedimiento sancionatorio entre multa y cláusula penal. De hecho, el artículo habla sobre las dos, pero la diferencia que finalmente logra aclarar el Consejo de Estado no fue congruente para la decisión que tomaron en este caso final. Entonces, de esta manera, damos por concluida nuestra presentación. Habiendo expuesto los fundamentos fácticos del problema jurídico, las razones que tuvo el Consejo de Estado para tomar esta decisión y lo más importante, los principios hermenéuticos que identificamos que ayudaron a esta corporación judicial a resolver este caso en concreto. Muchas gracias.